reading from the first book of Samuel. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel said to Saul, En aquellos días Samuel dijo a Saúl, "Let déjame me tell you what Déjame the que te Lord said cuente to lo me que el last Señor me ha night." dicho esta noche. Saul replied, Contestó Saúl, dímelo. Samuel then said, Samuel dijo, "Though little in your aunque own te esteem, creías are you pequeño, not leader of eres the la tribe of cabeza de las Israel? tribus de Israel, The Lord anointed porque you el king Señor of te ha Israel, nombrado and rey sent de you on a Israel. mission, saying, El Señor te envió a esta Go campaña good con and orden simple de and exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos haciendo lo que el Señor reprueba? Samuel replicó, pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor, Dios de Gilgal. Samuel contestó, ¿quiere el Señor sacrificios y holocaustos o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza hoy como rey. Verbum Domini. To the upright, Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de not Dios. for your sacrifice. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracia, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. La palabra de Dios es justa y correcta, da a entender todo lo que nosotros tenemos que hacer. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelium secundum Marcum. The disciples of John. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó, ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos?
they cannot fast. Mientras But tienen days al will novio come con ellos, when no the pueden bridegroom is ayunar. taken away from them. Llegará un día en que se lleven al novio. They will Aquel fast día on that sí day. que ayunarán. No one sews Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto if he pasado, does, porque la pieza tira del manto away lo nuevo de lo viejo from the old, y deja the tear un gets roto worse. peor. Likewise, no Nadie one pours echa new vino wine into nuevo old en wineskins. odres viejos, Otherwise, porque revienta los odres and both the y wine se and the pierden skins el vino y los are ruined. odres. Rather, A new vino wine nuevo, is poured into fresh odres wineskins. nuevos. Verbum Domini. Today we Hoy observe and celebrate observamos y celebramos the memorial or el holiday of memorial Martin Luther King, de Martin Luther King, supported el human hombre rights, que apoyó los derechos humanos, held human dignity que defendió la dignidad humana against y que racism. trabajó en contra del racismo, la discriminación. At the same time, we could, Y al mismo think of tiempo all of the podemos pensar others acerca as well. de los otros que han hecho lo mismo Cesar Chavez, en nuestra época, and Mother como Teresa. César Chávez, All como people la Madre Teresa. Toda gente with the love of God que con el amor de Dios came to give vinieron their life to people a dar una mejor vida a la gente y en caridad for them. buscaron hacer el bien para ellos y lo mejor para Believed ellos. in real human Creyeron development. en el desarrollo humano verdadero. Unfortunately, Sin embargo, lamentablemente, to tenían be on this quest que estar of love en esta búsqueda de amor y verdad de because justicia there were those out a causa de que había aquellos que doing those estaban who were discriminating, discriminando, belittling, and que empequeñecían y deshumanizaban a la gente. we think about, well, Pensemos, por supuesto, do such things. en Why el would hecho de que por qué se hacía they esto, porque Why would they eran prejuiciados, porque Why eran would they treat los que people discriminaban y trataban a la gente no como seres humanos. all sorts of Hay todo tipo de motivos por qué. Y por lo general in pride es algo or que está en or anger, en la ira, en and sometimes el enojo, children y a veces los muchachos, a esa gente se les cría para pensar de cierto modo a certain type of y tener cierto tipo de idealismo o filosofía. and then they become Y stubborn. entonces se convierten en personas testarudas. Hoy también escuchamos hablar acerca de Jesús, que habla de cosas nuevas. Está diciendo aquí, lo nuevo es lo que está sucediendo. Habla acerca de las telas, las odres, o los odres, The Pharisees los fariseos and some of the people who y opposed alguna de la gente que they were se oponían a very stubborn in Jesús their thinking, eran testarudos, heart. muy difíciles de corazón. They were Eran also bred to personas como si fueran pan, de esta forma, que habían sido criados para hacer de sí mismos, para pensar de sí mismos como que eran mayores que otros, often que doing con things like frecuencia fasting hacían cosas como el ayunar por su propio reconocimiento propio y para su propia glorificación, para que pudieran aparecer como que eran santos, But Jesus devotos. brings new Pero things Jesús trae nuevas cosas y You see, when he's speaking about cuando habla él acerca cloth or de las telas no putting an old reducidas cloth on an old o cloth poner or a new cloth, una tela nueva sobre una vieja, well, what does this mean? ¿y qué es lo que esto quiere decir? Bueno, Kinda little difficult es to un poco understand, difícil de entenderlo, but easy at the same time. pero es fácil al mismo tiempo. I mean, to help us understand this, to use an example. Para ayudarnos a comprender aquí, Some of us usaré probably un remember ejemplo. those shrink Quizás recordamos back in, los to pantalones make these shrink to fit que Levi's usaba o vendía en los años 80. like kinda hard, Bueno, you know, eran and difíciles, put them in the washer and then los they ponías en la okay.
en el agua y se reducían. La tela, si uno tiene una tela vieja y trata de poner una tela no reducida en una tela vieja, va a hacer que se descosa. Imagínense el poner una nueva tela sobre una ropa vieja. Por lo general, cuando esto pasa en ese pantalón, cuando uno quita ese pedazo de pantalón y lo pone en otro nuevo, el pantalón nunca ha sido reducido, nunca ha sido empequeñecido y no sirve. Y uno tiene todavía un hueco, un agujero, porque ha reducido, se ha reducido, no funciona. Y sin embargo, con los odres, los nuevos odres tienen algún tipo de elasticidad que significa que pueden expandirse, mientras que los odres viejos a lo largo se conviertan en tal forma que se vuelven duros, y con el vino nuevo estaba todavía en el proceso de fermentación. Había gases en el vino que harían que los odres se expandieran. Entonces uno tiene estos odres viejos que se han endurecido, y que entonces cuando uno pone los buenos nuevos odres, estos gases comienzan a expandirse y rompen los odres. Por lo tanto, por eso ponemos los buenos nuevos vinos en odres nuevos. Cuando pensemos en las pieles y todo esto que está sucediendo, Jesús está haciendo algo en nuestro corazón. Como se decía al principio, los fariseos que estaban en contra de esto tenían un corazón muy duro. Justo antes de este pasaje, vemos que Jesús está sentado con publicanos y pecadores. Cristo vino para traer a todo el mundo hacia sí mismo, todos de todas las razas, y llamaba a la gente, la gente de Dios. Los fariseos siempre eran personas que le criticaban por tratar de alcanzar a las personas que consideraba fuera del círculo de ellos, los pecadores, los leprosos, los que se consideraban impuros. Pero Jesús vino con amor, con caridad, una caridad que nunca se había visto antes, una caridad que era nueva para la tierra, y una caridad que Él compartía con nosotros. Él derrama este amor en nuestro corazón, como nos dice San Pablo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón cuando recibimos nuestro bautismo. Así que para nosotros poder recibir lo que nos está dando Dios, tenemos que estar seguros de que nuestro corazón sea tierno, puro. El Señor constantemente está haciendo cosas nuevas en nosotros. Él quiere hacer más en nosotros, pero tenemos que estar listos para cambiar nuestras formas antiguas. Algunos de nosotros podemos cerrarnos, volvernos testarudos, y a veces se nos hizo criar para pensar de cierto modo. Y en Cristo, Él es una excusa para la forma pecaminosa de pensar. Hay que pensar que a veces no podemos evitarlo porque es la forma en que fuimos criados. Pero Jesús viene para todos. Él viene para tocar y a ablandar el corazón y volver a la gente a la manera de pensar que Él desea. Fíjense cómo hizo el Señor en el Calvario. Él sabe cómo nos encerramos, pero Él viene trayendo misericordia. Él trae comprensión porque Él dice, Padre,
perdónalos porque no sabes lo que hacen. There's mercy with Christ. Hay misericordia con Cristo. Touch our heart Él nos tocará as we tanto cuanto acudamos a donde Él, abandonment and surrender. aunque Do nos these new things entreguemos para que podamos hacer, pueda hacer Él estas cosas con nosotros, para que podamos amar a otros y tener la plenitud de la vida cristiana. But when we're locked up in stubbornness, Cuando estamos encerrados we don't en have el corazón, no tenemos la paz, we don't have no true tenemos la verdadera vida. and you know this is why Es por eso que Jesús es el que siempre está diciendo, when the bridegrooms cuando los novios, bridegroom is with them, es que pueden ayunar ellos. as long as the bridegroom is Cuando esté el novio con ellos, no pueden hacerlo. Pero llegará el día en que se les quite el novio y en ese día ayunarán. Y aquí en el momento presente, que es el momento de ser felices. that the Savior is here. That Que el Salvador está aquí, que Jesús está aquí. and y you know, que customarily in the Hebrew A la larga, en los rites, diferentes ritos hebreos, había época en que el novio, a happy occasion. There was, en que era una you know, it was a time época feliz, no había of pleasure. no había tristeza, era una época de descubrir, Now Jesus Christ y ahora Jesús está aquí do a new thing. para hacer algo nuevo. Es una época para que ellos se sienten junto a sus pies para escucharle to receive. y ser humildes y recibir. So Por lo tanto, it's always a time to receive. siempre hay tiempo para recibir And of a course, Cristo. Jesus is not Y por supuesto, we shouldn't Jesús no está diciendo do works of que no penance and more debamos ayunar ni hacer obras de mortificación como Él lo hizo en el desierto, pero hay épocas may not. en que quizás no tengamos que ayunar Pastoral por diferentes motivos pastorales. A veces estamos tan fijos en algo, reasons and that, you know, we at the same time can fall tenemos al mismo tiempo el hecho de que of heart. nos caemos en una dureza de corazón porque hay cierta rigidez en nosotros. Jesus shows us so Sin embargo, Jesús nos muestra con tanta frecuencia sometimes we can't fast. que a veces no podemos ayunar, Do works of charity. tenemos que hacer obras de caridad y comer para tener felicidad. San Juan Vianney es uno de los grandes penitentes de la iglesia. Fasted for Él ayunaba en una época y tenía estas grandes penitencias, pero había momentos en que él, in the confessional for 14 en el confesional, de 14 a 16 horas diarias, y después no podía ayunar más, porque necesitaba la fuerza. Por supuesto, estaba corriendo 14, 16 horas al día. well, this Bueno, esto es lo mismo para nosotros. Siempre tenemos que estar listos para el Señor, para que Él pueda hacer lo que Él desee con nosotros and to experience y para experimentar la plenitud del Señor, para poder identificar con el Señor Jesucristo. El júbilo quiere decir, yeah, joy is a sí, es algo feliz, but joy pero también la felicidad es algo que comienza internamente teniendo una vida en Jesucristo to be intimate y poder estar íntimamente con Él y decirle, bueno, en mi vida cristiana yo me estoy convirtiendo cada vez más como Cristo. Él está experimentando lo que yo experimento excepto el pecado y ahora Él experimenta esto. Yo puedo, I know the yo sé joys of Christ. I know los diferentes júbilos de Cristo, las angustias de Cristo y de vivir en mí mismo al convertirnos cada vez en más santo. Pero este es el verdadero júbilo, el poder identificar a Jesucristo. you know, when we're very stubborn of heart, Cuando nos sentimos muy testarudos de corazón no podemos vivir esto. but when we have this true joy, Cuando tenemos este verdadero júbilo, estamos abiertos a todo, to give us. a todo lo que el Señor tiene para darnos. This week, Esta semana not only remember no solo recordamos y pensamos acerca del movimiento de derechos civiles, todo esto forma parte de los derechos humanos. remember the unborn, Recuerden a los no nacidos, and you know, there's various marches for life. hay diferentes marchas en favor de la vida que han comenzado. Hubo una aquí en Birmingham
fue una época para Dios. Los cristianos se reunieron en unidad para orar por la santidad de la vida. So at this time, Por lo tanto, en estos momentos recordamos estas cosas también, pero nuevamente in these rallies and these cries, en the support of human life and these en prayers, estos apoyos praying for y estas oraciones, estamos orando por aquellos que quizás hayan caído en alguno de esos pecados, han tenido abortos, han usado anticonceptivos, y por aquellos que softened heart. puedan tener un corazón más blando para que puedan disfrutar de la verdadera vida, del verdadero júbilo de Jesucristo. So think about it. This is Así like que something piensen sobre esto. Esto es algo nuevo. we have to be ready for everything Tenemos que estar listos para todo lo que nos da Dios, no tan solo think is right. lo que pensamos que es correcto, Total abandonment, sino todo. self-surrender, Abandono total, entrega total, tener el corazón blando para poder lograr lo bueno en nosotros. Así que if we're involved in that, si estamos involucrados en esto, misery, unhappiness hay mucha infelicidad, comes. pero Jesús viene a traernos sanación. Why you fall Él sabe por qué uno ha caído en esto you and forgive you y Él te curará y te alzará like he does all como lo hizo otra vez con todo cristiano. whatever Por lo tanto, we're at now, donde quiera que estemos ahora, Cristo, to bring us nuestro Señor, viene para traernos vida, y en esta vida este amor que nos da, se nos ha llamado para comunicarle. Así que si estamos luchando con cierta enseñanza, si tenemos dificultad a aceptar a cierta gente, a ciertas of truly loving others, razas, de amar a otros de verdad, pues acudan a donde el Señor. Él quiere derramar este amor en nuestro corazón como una fuente, y hay que estar listo. Y comienza, como todo, con nuestras oraciones, diciendo: Señor, yo quiero I want to orar como ti, yo quiero la plenitud de una vida cristiana. Ven, Señor, ven, toca mi corazón, ablanda mi corazón, haz cosas en mí, por mí, y que Dios disponga esto, y que estas son sus promesas. Dios nos dice otra vez, va de gloria en gloria. Pero es aquel soften heart. que ha ablandado su corazón, que ha hecho todo lo posible por amor de Jesucristo. God bless you all. Que Dios les bendiga.